Bueno, jóvenes, vamos a pasar a resolver los ejercicios propuestos del práctico uno. Vamos a empezar primeramente con el primer diagrama de flujo. El enunciado dice así: hacer un diagrama de flujo para calcular la suma de los números pares de tres números introducidos por el usuario. Muy bien. Como siempre, primeramente tenemos que colocar aquí el símbolo de inicio del diagrama de flujo. Posteriormente le pedimos al usuario que introduzca tres números, ¿no?, que se van a ser asignados a las variables A, B y C. Posteriormente se inicializa el sumador en cero, puesto que todavía no se ha sumado nada. Posteriormente voy a comenzar a verificar cada una de las variables que el usuario ha introducido. Voy a comenzar con la variable A. Voy a preguntar si A es par, entonces que sume la variable A al acumulador S. No se olviden que S es el que va acumulando la suma, ¿no? Posteriormente, verifico la variable B. Pregunto, ¿la variable B, su valor, es un número par? Si es que es así, por verdadero, se suma el valor de B a lo que ya tiene acumulado la variable S. Posteriormente, pregunto por la tercera variable. Pregunto, ¿el valor de C es par? Si es verdadero, entonces sumo C a todo lo que ya tiene acumulado la variable sumadora S. Y posteriormente imprimo el valor de S. S va a contener todo lo que se ha acumulado en la variable esta, ¿no?, que es el resultado total de la suma. ¿Ya? Como siempre, terminamos el diagrama con el símbolo de fin, ¿no? Para la número 2, el enunciado dice: hacer un diagrama de flujo para calcular el promedio de los números pares de tres números introducidos por el usuario. Como siempre, primeramente iniciamos con el símbolo inicio. Le pedimos al usuario que introduzca tres números, ¿no?, que van a ser asignados a las variables A, B y C. Inicializo el sumador en cero, pues no he sumado nada todavía, y voy a utilizar un contador de números, que también lo voy a inicializar en cero. Pregunto, voy preguntando por cada una de las variables que el usuario ha introducido. Si el primer valor es par y además, por supuesto, no es cero o es mayor a cero, entonces voy a sumar la variable a lo que ya tiene acumulado el sumador S. Y voy a incrementar en 1 el contador de números, indicando que se ha encontrado un nuevo número que cumple la condición, ¿no? Posteriormente lo mismo hago con la variable B, ¿no? Pregunto, si es par y es diferente de 0 o es mayor a 0, entonces voy a sumar ese número a todo lo que tiene acumulado el sumador S y se actualiza el valor de la suma. Posteriormente, como hicimos hace rato, incrementamos el contador de números en 1. Posteriormente voy a verificar el tercer número. Si el tercer número es par y además es mayor a 0, entonces sumo ese número a todo lo que tenga acumulado ya la variable S. Y se actualiza, por supuesto, el valor de la variable S. Y incremento el contador de números en 1. Muy bien, al finalizar voy a preguntar si el contador de números es mayor a 0, quiere decir que por lo menos pillé algún número que cumple la condición. Por lo tanto, voy a sacar el promedio calculando la división entre la suma total sobre la cantidad de números que contiene la variable Cn. Y voy a imprimir, por supuesto, el resultado de la variable P. Caso contrario, si n ha sido menor o igual a 0, quiere decir que no se ha encontrado ningún número que ha cumplido la condición, entonces simplemente se manda un mensaje indicando que no existen los números pares y se acaba el diagrama de flujo. Vamos con el tercer diagrama. Dice el enunciado: hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de los números impares que hay en tres números introducidos por el usuario. Como siempre, coloco el símbolo inicio, le pido al usuario que introduzca los tres números en las variables A, B y C. Inicializo el contador de números en cero, porque no he contado nada todavía, ¿ya? Y voy verificando variable por variable. Voy preguntando, si el primer número es impar, entonces incremento el contador en 1, que quiere decir que ya encontré un número que cumple esa condición. Muy bien, luego verifico por la segunda variable. Pregunto, la segunda variable, su valor es impar. Si es que es así, incremento el contador de cantidad de números en 1. Lo mismo hago con la tercera variable. Si la tercera variable es impar, por verdadero, entonces incremento la cantidad de números en 1.
Y por supuesto imprimo el valor de C, que es la que contiene la cantidad de números que cumplen la condición de ser impar. Y termino con el símbolo de fin. El cuarto diagrama de flujo. Dice el enunciado: hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de los números impares y múltiplos de 5 que hay en tres números introducidos por el usuario. Lo mismo, ¿no? Coloco el símbolo de inicio. Le pido al usuario que introduzca tres números en las variables A, B, C. Inicializo el contador de cantidad de números en 0 y voy verificando número por número. Pregunto por el primero. El valor de la variable A es impar y además es múltiplo de 5. Para verificar si un número es múltiplo de 5, lo que se hace es que el múltiplo de un número dividido entre 5, o sea, el residuo es igual a 0, ¿no? Así sabemos si un número es múltiplo de 5. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones por verdadero, entonces incremento la cantidad de números que cumplen la condición en 1. Posteriormente verifico para el segundo número. Si el segundo número es impar y además es múltiplo de 5, entonces por verdadero se incrementa la cantidad de números. Lo mismo hago con la tercera variable. Si la tercera variable es impar y además es múltiplo de 5, entonces incremento la cantidad de números. Y al final lo que voy a imprimir es lo que contenga la variable C, que es la que contiene la cantidad de números. Y termino el diagrama de flujo. Para la número 5, dice hacer un diagrama de flujo para calcular la cantidad de los números impares y positivos que hay en tres números introducidos por el usuario. De la misma forma, primeramente coloco el símbolo inicio, le pido al usuario que introduzca tres valores que van a ir en las variables A, B, C. Inicializo el contador de la cantidad de números y voy verificando variable por variable. Si la primera variable, su valor es impar y además es positiva, o sea mayor a 0, entonces se incrementa el contador de cantidad de números en 1. Lo mismo hago para la segunda variable. Si la segunda variable es impar y además es positiva, que quiere decir mayor a 0, entonces por verdadero se incrementa el contador de cantidad de números. Por último, si la variable C es impar y además es mayor a 0, si es verdad, entonces se incrementa el contador de cantidad de números. Y lo que se imprime es lo que contenga C. Se puede dar el caso de que ninguna de los tres valores cumpla la condición. Es decir, que puede ser que nunca entre por este lado de la derecha, ¿no? Entonces, por falso, al final, el contador, como no se encontró ningún número que cumple las condiciones, entonces va a permanecer con el valor que se inicializó, que es 0. Y por supuesto, al final imprimiría el 0, ¿no? Muy bien. Y así, al final, termina el diagrama de flujo y eso es todo por el momento.